Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Tatiana Chapero. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a mí la verdad me apasiona, ¿sí? ¿Alguna vez se han puesto ustedes a pensar qué es lo que hace que seamos capaces de aprender nuevas cosas cada día, a cada instante, frente a cada estímulo al que estamos expuestos, frente a olores nuevos, frente a sonidos nuevos, frente a texturas nuevas, sabores nuevos? Bueno, hoy vamos a hablar de esa capacidad maravillosa que tiene nuestro sistema nervioso central de poder moldearse, de poder reorganizarse para adaptarse a distintas variaciones tanto de estímulos externos como internos, ¿sí? Y no sé si ya estarán adivinando un poquito qué concepto les voy a traer hoy, pero hoy vamos a hablar de la neuroplasticidad o plasticidad neuronal, ¿sí? Y la idea es un poco desmitificar esto de la plasticidad, que quede como un contexto abstracto, que es más relacionado a las neurociencias y que nada tiene que ver conmigo, sino que lo que vamos a tratar de hacer con el video de hoy es poder trabajar la plasticidad, la neuroplasticidad de forma más concreta para que realmente podamos entender el valor que tiene esta condición. Sí, es importantísima principalmente para todos aquellos profesionales o estudiantes que están dentro del ámbito de la salud y de la educación. Es una condición que no podemos desconocer. Y con esto quiero decir que es importantísimo porque es el eje central de cualquier intervención, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué. Para definir un poquito el concepto, vamos a decir que la plasticidad cerebral o la neuroplasticidad es esa capacidad innata que ya tenemos nosotros, que traemos con nosotros mismos, de poder modificar, moldear de cierta manera nuestro cerebro para que se reorganice y se adapte a distintas variaciones del medio ambiente. ¿Sí? Esta condición de plasticidad, de moldeamiento de nuestro cerebro, se puede dar en dos condiciones, tanto en condiciones fisiológicas, es decir, en condiciones normales, como en condiciones patológicas, es decir, cuando ocurre un daño o una lesión. Frecuentemente, cuando seguramente ustedes la habrán escuchado o la mayoría de la población refiere a la neuroplasticidad, es en condiciones patológicas, ¿sí? Es como lo más habitual asociar la plasticidad a esta capacidad de reorganizarse después de haber sufrido una lesión y tratar de recuperar una función que fue dañada. ¿Sí? Ese sería un poquito el entendimiento que tenemos que hacer de plasticidad en condiciones de patología. Según Ismail, nosotros tenemos tres tipos de plasticidad. Una que es una plasticidad del desarrollo, la otra es una plasticidad adaptativa y la otra es una plasticidad reactiva. Cuando hablamos de plasticidad de desarrollo, estamos hablando principalmente de la plasticidad, el moldeamiento que se produce cuando aún todavía estamos dentro de nuestro vientre materno, es decir, en el periodo prenatal, en ese periodo embrionario y fetal, donde empieza a generarse nuestras estructuras con el nacimiento de las neuronas, la neurogénesis, con la migración neuronal, con la ubicación de cada neurona en el lugar que debe estar, con la mielinización y la sinaptogénesis. Todos estos procesos, sí, a nivel neurofisiológico, van generando cambios en nuestro cerebro y van haciendo que se vaya readaptando, reorganizando y generando diferentes redes neuronales y circuitos sinápticos. Entonces, esta primer plasticidad del desarrollo es la que se da en periodo embrionario. Es súper importante, porque en este periodo, y ya van a ver que en otros periodos también, pero en este periodo puntualmente tenemos un periodo que se llama periodos críticos. ¿Qué son los periodos críticos? Son como ventanas temporales en las cuales hay un rápido avance de la plasticidad, donde hay una mayor cantidad de posibilidad de moldeamiento del sistema nervioso central, de reorganización y de readaptación, pero a su vez también es un periodo muy vulnerable.
porque cualquier daño, cualquier noxa puede generar también una reorganización, un moldeamiento negativo en las estructuras y en las conexiones sinápticas que hacemos. ¿Sí? O sea que esta plasticidad del desarrollo es la inicial, es la base de todo, que se da en periodo embrionario y fetal cuando comienza a generarse todo lo que es la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso central con la neurogénesis, con la migración neuronal, la mielinización y la sinaptogénesis. Es un periodo de mucha plasticidad, pero esta plasticidad puede ser tanto positiva como negativa. Negativa, estamos hablando que es un periodo en el que el sistema nervioso central está muy vulnerable a cualquier estímulo que pueda ser nocivo, tanto interno como externo. Y positiva, decimos que también el cerebro tiene una gran capacidad de reorganizarse estructural y funcionalmente, tanto por estímulos internos y externos. Esto es una función innata, una función innata genética que traemos ya todos los seres humanos cuando nacemos, nuestra condición de neuroplasticidad. Cuando Ismael refiere a lo que es la plasticidad adaptativa, está refiriendo más a aquella plasticidad que es básica para las experiencias y que está muy relacionada a lo que tiene que ver con los aprendizajes, con la memoria, lo que yo antes mencioné como plasticidad en condiciones fisiológicas, en condiciones normales, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que nuestro cerebro es muy permeable a cualquier estímulo interno o externo, eso siempre lo voy a referir constantemente, es muy permeable a cualquiera de estos estímulos y genera modificaciones y reorganización tanto a nivel estructural como a nivel funcional en nuestro cerebro. Es decir, que hoy cuando nos levantamos y estamos escuchando esta clase, estamos incorporando una estimulación externa que se va a conjugar con nuestra experiencia previa, con nuestra información previa y posiblemente si ustedes continúan exponiéndose al estudio de la plasticidad, a ver otros videos, a escuchar, a leer clases sobre estos, con el tiempo y con la repetición y la asociación, esto que hoy ustedes están escuchando se va a convertir en un aprendizaje, ¿sí? Nuestro cerebro va tomando cada sensación, cada cosa que ve, que escucha, que toca, que siente, ¿sí? La va tomando y eso va generando una modificación, aunque nosotros no lo podamos notar ni lo podamos ver, a nivel microscópico y a nivel funcional. ¿Qué ocurre? Que cuando se transforma en aprendizaje, esto que va moldeando nuestro cerebro se va a consolidar y se va a refinar y transformar en un aprendizaje siempre y cuando nosotros nos expongamos a la repetición de este estímulo que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque la plasticidad neuronal funciona a través de redes sinápticas. Serían como rutas que se van construyendo, ¿sí? Y si nosotros repetimos siempre el mismo camino por esa misma rutita, eso se va a transformar en un aprendizaje consolidado. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hoy, por ejemplo, escuchamos y hablamos sobre neuroplasticidad, pero es el único contacto que ustedes tienen con la neuroplasticidad y después a lo largo de su carrera no vuelven a mencionar este término, ni vuelven a referirse a ello, ni a lo largo de nuestra asignatura, esto no se va a consolidar? ¿Por qué? Porque no hay una repetición, porque si bien generó un primer impacto en nuestro sistema nervioso central con una información que ingresó desde afuera, no se repitió. Entonces no se crearon redes, circuitos neuronales o redes sinápticas que al repetirse una y otra vez se convirtieron en un aprendizaje porque es una información que se consolidó. Entonces, eso ocurre también en nuestro sistema nervioso central. Muchas veces nosotros generamos un montón de circuitos y redes neuronales, pero entran en desuso si nosotros no las usamos habitualmente y se produce una eliminación sináptica que es esperable, que es natural para generar un equilibrio sináptico. Imagínense que si nosotros tuviéramos miles y miles y miles y miles y miles de redes de redes sinápticas que no utilizamos, sí, no podríamos en algún momento
seguir incorporando otros circuitos. Se produciría un desequilibrio a nivel de excitación y de inhibición en nuestro sistema nervioso central, que empezaría a causarnos algunas dificultades y fallas funcionales, con lo cual nuestro cerebro naturalmente hace tanto una poda neuronal de neuronas, ¿sí?, como una poda de circuitos neuronales o de sinapsis para generar un equilibrio, y prioriza aquellas redes neuronales o aquellos circuitos sinápticos que utilizamos de forma frecuente y elimina aquellos que no utilizamos más, entran en desuso, ¿sí? Entonces, la plasticidad en condiciones adaptativas, estamos refiriendo que es plasticidad en condiciones normales, que es algo fisiológico, que es la condición que tiene nuestro cerebro de ir modificándose, moldeándose, reorganizándose en el día a día, con cada estímulo, con cada experiencia que nosotros, a cada experiencia a la que nosotros nos exponemos, estímulos sensoriales, estímulos sociales, estímulos curriculares, ¿sí? Pero todos estos estímulos van a consolidarse y van a refinarse cuando nosotros generemos redes o rutas o cableados que se repitan, ¿sí?, para que se puedan consolidar y se conviertan en un aprendizaje, se unan a información previa que nosotros ya tenemos, más esta información, y realmente esa asociación produzca un aprendizaje. Entonces, allí estamos hablando de lo que es plasticidad en condiciones adaptativas. Y la plasticidad en condiciones patológicas, que Ismail la refiere con el término de plasticidad reactiva, es justamente cuando nuestro cerebro tiende a reorganizarse, a reacomodarse después de que sufrió algún daño, de que sufrió alguna lesión. ¿Y por qué hace esto de reacomodarse y de moldearse? Para adaptarse a la nueva situación, pero además para intentar recuperar una función que pudo ser dañada con esa lesión, ¿sí? Supongamos el caso de una persona que tuvo un accidente cerebrovascular, tuvo una lesión en su cerebro y tiene una pérdida en el área del lenguaje. Entonces nuestro cerebro va a reorganizarse para intentar recuperar esa función. ¿Cómo va a intentar recuperar esa función? Intentando de generar nuevos circuitos sinápticos, nuevas redes neuronales que se comuniquen entre sí, generando nuevas rutas, nuevos cableados para poder recuperar esta habilidad lingüística que fue perdida totalmente o parcialmente. ¿Y cómo lo va a hacer? Muchas veces lo hace acompañado de un proceso de intervención terapéutico. Ustedes han visto ya anteriormente que hemos hablado de conceptos de habilitación o de rehabilitación. Siempre que hablemos de una persona adulta donde ya tenía adquirida todas sus funciones y ocurre un daño o una lesión, va a haber una pérdida de esa función. La pérdida puede ser parcial, puede ser total. Entonces la intervención a la que se va a someter esa persona se denomina como rehabilitación, porque hay que recuperar una función que ya tenía y se perdió. En cambio, cuando hablamos de población pediátrica con niños, nosotros no hablamos generalmente de rehabilitación porque los niños están en permanente cambio, en permanente desarrollo y van adquiriendo funciones. Si ocurre un daño o una lesión en el neurodesarrollo de ese niño, esa habilidad todavía no estaba desarrollada por completo, con lo cual no hay una pérdida de una habilidad, sino más bien que lo que genera en el niño es una dificultad para adquirir una habilidad. Por ejemplo, una dificultad para adquirir el lenguaje. Supongamos que es un recién nacido que nació prematuro, que tuvo una hipoxia al nacer, es decir, que le faltó oxígeno y esto generó una lesión en su sistema nervioso central, y ese niño, a medida que vaya desarrollando sus habilidades, vamos a ir viendo que tiene dificultad para ir adquiriendo distintos hitos madurativos. Puede tener dificultad para ir adquiriendo los hitos motores, los hitos lingüísticos, cognitivos. Entonces, en los niños lo que hacemos es un proceso de habilitación.
los acompañamos e intervenimos para ayudar a la adquisición de una función. No hay una pérdida, porque la función se tiene que desarrollar o está desarrollada parcialmente. Entonces, en los niños hablamos de habilitación, en los adultos hablamos de rehabilitación. Pero volvemos a lo que veníamos, a la plasticidad reactiva en condiciones patológicas que se da en estas situaciones. Esa plasticidad reactiva se genera entonces para recuperar o para facilitar la adquisición de una función. Este aquí la importancia que tiene la plasticidad cerebral para todas las personas que se desarrollan en el área de salud, en el área de educación, porque justamente todos los hallazgos que se han encontrado en diferentes procesos de investigación demuestran la eficacia y los cambios que se producen tanto a nivel estructural como funcional en las personas que atraviesan por un proceso de habilitación o de rehabilitación y comienzan a recuperar una función y comienzan a adquirir una función. Con lo cual, aquí, en lo que les decía al principio, que la plasticidad cerebral no es un concepto, no es una cosa abstracta que lo escuché una vez en clase de neuropsicología o que le escuché en las neurociencias y no tiene nada que ver conmigo. Realmente tiene una importancia tal para nosotros que trabajamos en salud y en educación, que tenemos que apropiarnos de esto y tratar de entender que es realmente un término que está en la realidad cotidiana nuestra, principalmente hablando de la plasticidad reactiva, porque es lo que justifica que exista una intervención terapéutica en salud, en educación, sí, porque realmente tiene una eficacia comprobable de una recuperación o una facilitación en adquirir la función. Lógicamente que esa recuperación, cuando hablamos de plasticidad reactiva, va a depender de distintos factores. El grado de recuperación va a ser siempre diferente en relación a un montón de situaciones. Por ejemplo, vamos a tener que tener en cuenta la edad de la persona al momento que tuvo la lesión o el daño, el área que comprometió ese daño, ¿sí? El área de nuestro sistema nervioso central, la extensión de ese daño también la tenemos que tener en cuenta, la rapidez con la que se procede a un proceso de intervención, de habilitación o de rehabilitación después de haber sufrido el daño. Sí, vamos a tener que tener en cuenta factores ambientales y psicosociales, la posibilidad real que tiene esa persona de poder participar de un proceso de rehabilitación o de habilitación, si tiene recursos económicos, si tiene una obra social, también las posibilidades familiares y de contención, si hay una familia que acompañe a la persona en su proceso, que pueda implementar las sugerencias o los apoyos necesarios que esta persona puede requerir en su vida día a día. O sea que hay un montón de variables que van a intervenir en el grado de recuperación de una función cuando hablamos de neuroplasticidad reactiva. Y también tener en cuenta que esta plasticidad reactiva puede ocurrir de dos maneras diferentes, la reorganización a nuestro cerebro. Puede ocurrir de forma interhemisférica en zonas homólogas, es decir, si la persona tuvo un daño en el lóbulo temporal izquierdo, puede ocurrir una reorganización funcional donde se generen circuitos neuronales y sinápticos nuevos en el lóbulo temporal derecho para intentar recuperar esta función. Eso quiere decir interhemisférico y en zonas homólogas, es decir, en la misma zona pero del otro hemisferio, o pueden ocurrir, la reorganización puede ser intrahemisférica, es decir, dentro del mismo hemisferio que sufrió el daño, otras zonas se reorganizan, se comunican y empiezan a generar nuevas redes sinápticas, nuevos circuitos para intentar recuperar esta función. Y con el proceso de habilitación o de rehabilitación se van generando acciones, intervenciones que con la repetición van a ir consolidando estos nuevos circuitos sinápticos para empezar con la recuperación de la función, ¿sí? Y acá, entonces, lo que tenemos que tener en cuenta también es cuáles son los mecanismos neurobiológicos
que dan posibilidad a que nuestro sistema nervioso central tenga esta condición innata de neuroplasticidad. Bueno, tenemos dos tipos de mecanismos. Los mecanismos aditivos, por un lado, y los mecanismos restrictivos, que yo un poquito lo fui hablando mientras fuimos desarrollando algunos conceptos. Los mecanismos aditivos tienen que ver con la multiplicación celular y con la proliferación sináptica. Y los mecanismos restrictivos tienen que ver con la muerte neuronal y con la eliminación sináptica para generar esta estabilidad sináptica que les mencioné anteriormente. ¿Sí? Esos son los mecanismos neurobiológicos básicos para que se dé esta condición de neuroplasticidad tanto del desarrollo como adaptativa como reactiva. Por otro lado, hay que entender que la plasticidad, más allá que recuerdan que al principio hablé que hay periodos críticos donde nuestro cerebro tiene más chances de reorganizarse y de adaptarse. Bueno, esto ocurre principalmente en los periodos de sinaptogénesis, que son hasta los 2 años. Es el periodo de mayor posibilidad de reorganización de nuestro sistema nervioso central. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que la neuroplasticidad solo se dé en la etapa prenatal y postnatal hasta los 2 años de vida, sino que la plasticidad se da a lo largo de toda nuestra vida. Es un poco menos efectiva a partir de la adolescencia, la adultez y la senectud, pero sigue siendo una condición que nuestro sistema nervioso central continúa teniendo de forma vigente. Por eso se fue comprobando con los periodos de rehabilitación en personas adultas que tenían algún daño o una lesión que podían recuperar estas funciones, ¿sí? Entonces, la plasticidad cerebral está presente a lo largo de toda nuestra vida, desde que estamos en la panza hasta la etapa de la vejez, ¿sí? Solo que la eficacia y los periodos más vulnerables y más favorables para lo que es el proceso de plasticidad están en el periodo de gestación prenatal y hasta los 2 años de vida. Luego hay menos procesos de sinaptogénesis, pero lo mismo hay procesos durante toda nuestra vida. Esto es importante. Y recuerden también que referí que la plasticidad en cualquiera de los 3 tipos que hablamos, del desarrollo, adaptativa o reactiva, puede ser tanto positiva como negativa. Es decir, puede aprovechar estos periodos críticos para generar recursos e intervenciones positivas que sean favorables para la persona, pero también negativas. Si la persona está expuesta a agentes tóxicos durante la gestación, supongamos distintos ejemplos, ¿no? de daños que pueden ocurrir en etapa prenatal, radiación, drogas, tabaquismo, medicamentos que tienen algún grado de toxicidad y diferentes factores que pueden incidir. Eso va a repercutir sobre la condición de plasticidad, pero de forma negativa, porque si bien está actuando en un periodo crítico, es un periodo vulnerable, o sea que la estimulación buena genera muchas posibilidades de reorganización y situaciones favorables, pero la estimulación negativa también va a generar mucha reorganización y respuesta que va a ser desfavorable para la persona. Si el estar impedido de recibir a un bebé estímulos sensoriales y sociales adecuados, estar expuesto a abusos, a maltratos, eso va a incidir de una forma muy importante en el sistema nervioso central de ese bebé, porque estamos hablando de que su desarrollo está dentro de lo que es un periodo crítico, una ventana donde hay muchos procesos de sinaptogénesis de redes neuronales y, por ejemplo, la repetición de un estímulo negativo, es decir, someter frecuentemente a maltrato a ese niño, va a generar en él una reorganización de su cerebro negativa. ¿Sí? La carencia de la nutrición adecuada en los primeros años de vida también va a generar una situación desfavorable, vuelvo a decir, porque esta condición que trae el sistema nervioso central de reorganizarse ante los estímulos y de adaptarse
es tanto para los estímulos que son positivos, que son esperables, que queremos tener, como para los estímulos negativos de carencia, de abusos, de maltratos, de toxicidad. Por eso es que es sumamente importante en estos 2 primeros años de vida y en la etapa prenatal el cuidado de estos periodos críticos y vulnerables, ¿sí? Pero vuelvo a recalcar, la plasticidad cerebral es a lo largo de toda nuestra vida. Ahora lo que quisiera es que podamos pensar situaciones de ejemplo, ¿sí? Que ustedes traten de ver este video, de encontrarse con el material, de poder hacer un análisis que los lleve a pensar un poquito más en ejemplos de plasticidad adaptativa, principalmente en condiciones normales, y de plasticidad reactiva en condiciones patológicas, para empezar a ponerlo en la cotidianidad de cada uno, ¿sí? Entonces, eso se los voy a dejar como una actividad. El material teórico indaga mucho más allá de lo que tiene que ver con los procesos que participan de la plasticidad, la neuroplasticidad del desarrollo, o sea que allí pueden ampliar en eso. Nosotros en la asignatura no vamos a hacer hincapié en neuroplasticidad del desarrollo con ustedes, porque esta no es una asignatura de neurofisiología ni de neurología, sino de neuropsicología y del desarrollo, con lo cual vamos a hacer siempre más hincapié en la neuroplasticidad adaptativa y en la neuroplasticidad reactiva. Pero quien quiera profundizar en el campo neuroquímico y neuroelectrónico de los procesos de la neuroplasticidad, también dispone del material para hacerlo. ¿Qué es lo indispensable que ustedes tienen que conocer sobre la plasticidad para poder llevarla a su día a día, para poder bajar este concepto que a veces resulta tan abstracto y hacerlo más concreto? Es centrarse en lo que hablamos en esta clase. En los apuntes ustedes también lo tienen, pero vuelvo a decir, cuando uno se encuentra con un apunte de plasticidad, no suele ser tan amable el lenguaje, ¿sí? Tan coloquial para que nos llame la atención. Al contrario, a veces resulta un poco dificultoso, hay muchos términos que por ahí no entendemos. Entonces, es más difícil cuando ustedes se encuentran con el material de lectura que cuando ustedes puedan recibir esta explicación. La explicación que yo trato de darles es para que ustedes puedan bajar este concepto y se lo apropien como parte de su realidad cotidiana, ¿sí? Focalicen cuando lean el material sobre esto que hablamos hoy. ¿Cuáles son los mecanismos neurobiológicos de la plasticidad? Los 3 tipos de plasticidad que existen. ¿Cuál es el concepto de plasticidad? Que tengan bien en claro cómo sería una plasticidad en condiciones adaptativas y que ustedes puedan dar cuenta de ejemplos, que tengan bien en claro cómo sería una plasticidad reactiva y también puedan dar cuenta de estos ejemplos, que tengan en cuenta cuáles son los grados de recuperación cuando estamos frente a una situación de plasticidad reactiva y cómo se produce esa neuroplasticidad reactiva en cuanto a la reorganización que se da, que dijimos que era interhemisférica o intrahemisférica, ¿sí? Principalmente deben de poder manejar y apropiarse y llevarlos a la cotidianidad a estos términos que hablamos ahora. No nos vamos a focalizar en clase en pedir detalles sobre lo que es la plasticidad del desarrollo, que tiene que ver más con la neurogénesis, con la mielinización, con la migración, con la sinaptogénesis. Todos esos procesos ustedes ya lo han visto en neurofisiología en segundo año, ¿sí? Entonces nosotros no vamos a adentrar ahí, sino que lo que buscamos con los aportes que hacemos desde el área de esta disciplina es que ustedes puedan tomar estos aportes de esta neurociencia conductual, que es la neuropsicología del desarrollo, y los puedan trasladar al campo de intervención de ustedes de la psicomotricidad, que puedan tomar aquellos aportes de las neurociencias que son útiles y necesarios al momento de la intervención de ustedes como psicomotricistas. Por eso la plasticidad cerebral
trasciende a todo lo que es la neurociencia, sea conductual o no conductual. La plasticidad cerebral es una condición del sistema nervioso central que está íntimamente relacionada con nuestra práctica diaria, con nuestras vivencias diarias en todo momento, con lo cual está bien lejos de pensar que es un concepto abstracto y perteneciente a otra área. Por eso lo que busco es que ustedes puedan apropiarse de esto y puedan pensar ejemplos. ¿Sí? Pensar ejemplos que los vamos a trabajar en la clase sincrónica. Así se pueden ir sacando todas las dudas. ¿Sí? Recuerden que dije que la plasticidad adaptativa es la que se da en condiciones fisiológicas normales y que todo estímulo, tanto externo como interno, va produciendo diferencias microscópicas, estructurales y funcionales en nuestro sistema nervioso central. Y que a medida que nosotros repetimos y reforzamos esas redes sinápticas, esas rutitas que vamos cableando poco a poco con la repetición, los vamos a ir convirtiendo en un aprendizaje. Estímulos visuales, estímulos táctiles, estímulos olfativos, estímulos gustativos, de movimiento, en fin, toda experiencia a la que estamos expuestos es parte de esta plasticidad, neuroplasticidad adaptativa. ¿Sí? Recuerden también pensar ejemplos de plasticidad tanto en el impacto de la plasticidad positiva como el impacto de una plasticidad negativa. ¿Sí? Hago hincapié en esto porque siempre, vuelvo a decir, popularmente lo que más se conoce es el término de plasticidad en condiciones de patología y perdemos de vista que todo el tiempo nuestro cerebro está adaptándose y reorganizándose a todos los estímulos, para bien como para mal. Entonces, bueno, los invito a quedarse con eso, a pensar. Repasen un poco también la clase que vieron con la profe Carola, donde retomaron algunos conceptos básicos de la neuropsicología del desarrollo, vieron un poquito la reseña histórica de la neuropsicología. La reseña histórica está más bien pensada para que ustedes puedan darse cuenta de que este interés del sistema nervioso central, del cerebro y el comportamiento data de muchísimos siglos atrás, no es algo nuevo, no es algo que surja ahora, sino que fue cambiando a partir de cada teoría, año tras año, hasta llegar a los conocimientos actuales que tenemos hoy en día. Entonces, ustedes habrán visto con Carola todo ese pasaje de las primeras teorías basadas en razonamiento puro a teorías que empezaban a sustanciarse dentro del marco de la observación hasta que posteriormente llegaron teorías con evidencia científica, con base empírica. Entonces pudieron ver que desde aquellos primeros intereses entre dónde se encontraba el comportamiento del humano, en qué órgano, si era la cabeza, si era el corazón, hasta los conocimientos actuales, ha habido cambios muy importantes en las teorías. Y por más que estas teorías no hayan sido 100% ciertas, cada una de ellas ha dado su aporte para la siguiente investigación y para que otro grupo de investigadores y de científicos pudieran ponerse a investigar, a razonar y a buscar respuesta a esto para que hoy en día, gracias a todas estas teorías, más los avances de la tecnología, de la neurocirugía, de la implementación de escalas psicométricas y de un montón de áreas que fueron interviniendo, podamos tener el conocimiento que tenemos de nuestro sistema nervioso central y de la relación que hay entre este cerebro y nuestro comportamiento, ¿sí? Y hoy, en la actualidad, tampoco está acabado este conocimiento, sino que seguimos en búsqueda de respuestas, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un poquito lo importante que tienen que rescatar de la clase anterior y de esta clase. La próxima clase la van a tener con la profe Lisette y en la quinta clase nos vamos a encontrar en nuestra clase de consulta que va a ser sincrónica a través de Meet, que llegado el momento, esa semana les voy a enviar el enlace. Recuerden que en esta clase sincrónica cada grupo se debe inscribir en la clase con el docente referente de su división. Yo soy docente referente de la división 1, que cursa los días jueves por la mañana. O sea que a mi link de Meet se van a referir a aquellos estudiantes que estén dentro de mi comisión.
al link de Carola los estudiantes que estén en su comisión y al de Lisette los estudiantes que estén en su comisión. Bueno, queda a disposición para cualquier duda y nos estamos viendo la próxima semana.